Bienvenidos a un ciclo más del Círculo Bastiat, que tendrá lugar a partir de hoy, 12 de enero, hasta mediados de mayo, cuando termine el semestre. Círculo Bastiat, en el cual vamos a seguir analizando este libro de Rigoberto Stuart, que lleva por nombre La magia y el misterio del comercio, y que desde mi punto de vista es un excelente texto para entender realmente cuáles son las ventajas del comercio y por qué el gobierno debe sacar las manos de las relaciones comerciales que establecen personas de distinta nacionalidad. Es un excelente libro, ¿sí?, para comprender todo este asunto del comercio. Y yo quisiera nada más dedicar la sesión de hoy a recordar los puntos más importantes que con relación a este tema del comercio vimos en el ciclo anterior. Para los que no pudieron asistir al ciclo anterior, bueno, pues tengan este contexto y entiendan de qué estamos hablando. Primero que nada, el título del libro, La magia y el misterio del comercio. Hombre, uno podría pensar que es un título un tanto cuanto exagerado. ¿Qué de mágico puede tener el comercio? ¿Cuál es el misterio que encierra la actividad comercial, sobre todo la que se establece entre personas de distinta nacionalidad? ¿Sí? Pero lo que hay que tener en cuenta para entender el título del libro es que la actividad comercial, si por ello entendemos, como al final de cuentas debe ser la compraventa entre dos personas, el intercambio de bienes y servicios entre dos personas, tiene como resultado elevar el nivel de bienestar de las dos partes involucradas. ¿Sí? De las dos partes involucradas. Y lo interesante del caso es que esas dos partes involucradas recurren al intercambio, primero de nada, por motivos egoístas, porque cada una de ellas pretende satisfacer su necesidad, no la necesidad de la contraparte, y además de que van al intercambio movidos por motivos egoístas, lo hacen con intereses encontrados. Porque al comprador le interesa comprar al menor precio posible y al vendedor le interesa vender al mayor precio posible. Entonces, cuando vemos a un comprador y a un vendedor, a un oferente y a un demandante, a un productor y a un consumidor, lo que estamos viendo es a dos agentes económicos que, primero que nada, actúan por motivos egoístas, o si quieren ustedes, actúan en función del interés propio, ¿sí? Y en segundo lugar, sí, tienen intereses encontrados. Lo que a uno le interesa, no le interesa al otro. Lo que a uno le conviene, le resulta inconveniente al otro. Entonces, ¿cómo es posible que de una relación establecida entre este tipo de personas, egoístas y con intereses encontrados, al final de cuentas el resultado sea el bien común? Porque aquí sí hay un bien común porque las dos partes se benefician del intercambio y bien pues porque precisamente se benefician del intercambio. Esto es lo interesante del intercambio, de la compraventa, de la actividad comercial, que dos agentes económicos que actúan por motivos egoístas y con intereses encontrados, ¿sí?, logran, ¿sí?, una vez que han intercambiado, ese bien común. Las dos partes, adelante, las dos partes salen ganando, ¿no? Y claro, esto no tiene nada de mágico, ¿no? Esto se explica perfectamente bien desde el punto de vista racional, pero de entrada, insisto, el que dos personas que se relacionan, siendo cada una de ellas egoístas y con intereses encontrados, logren el bien común, pues podrían decir, oye, es que esto es verdaderamente algo mágico, ¿no? ¿Cómo es posible que surge esto? Porque pareciera ser que si son egoístas y con intereses encontrados, pues el único resultado posible de esa relación es que uno mate al otro o que el otro mate al uno, y sin embargo, el resultado a través del comercio es este bien común. Y insisto, aquí sí hay un bien común. Las dos partes se benefician, porque si no fuera así, no entenderíamos por qué están dispuestos a intercambiar. ¿Sí? No entenderíamos por qué están dispuestos a intercambiar. Y luego la parte del misterio, el libro se llama La magia y el misterio del comercio, tiene que ver con la actitud que muchísimas personas tienen todavía en relación al comercio, sobre todo en relación al comercio que se establece entre personas de distinta nacionalidad. Cuando la relación que se establece es entre personas de la misma nacionalidad,
Ahí nadie dice nada, todo el mundo lo ve muy bien, pareciera ser que no hay mayores problemas, pero si esa relación se establece entre personas de distinta nacionalidad, inmediatamente surgen los reparos, ¿no? Oye, no, es que el otro es estadounidense y nosotros mexicanos, aquel es tejano y yo soy tamaulipeco, como si la nacionalidad de las personas que intercambiaran tuviera algo que ver con el hecho que de ese intercambio surge necesariamente este bien común. Entonces, para mí lo misterioso con relación al comercio, sobre todo al comercio entre personas de distinta nacionalidad, sigue siendo el hecho de que hay muchas personas, ¿sí?, que no lo acaban de entender. Inclusive yo hace algún tiempo tuve la oportunidad de platicar con una de estas personas que estaban en contra del libre comercio, etcétera, etcétera, hacía sus críticas al respecto, y le dije, bueno, a ver, vamos por partes. A ver, ¿dónde se produjo el teléfono celular que traes? Ah, no, pues está producido en China. ¿Y los tenis que traes? Ah, no, pues esos se produjeron en Vietnam. Oye, ¿y ese libro que estás leyendo, dónde se editó? No, pues ese libro se editó en España. Oye, ¿y la corbata que traes, de dónde es? No, pues esta se produjo en Italia. Le dije, a ver, traes un teléfono chino, unos tenis vietnamitas, un libro español y una corbata italiana, pero te estás quejando del libre comercio. A ver, no entiendo, ¿no? No entiendo, ¿sí? Y como que esto sí le movió el tapete a aquella persona y dijo, hijo, es que realmente si soy congruente con lo que estoy diciendo, debería de regresar mis tenis, mi teléfono, mi libro y mi corbata y comprar solamente productos mexicanos, ¿no? Pero bueno, en fin. Hay todavía gentes despistadas que no acaban de entender los beneficios de todo esto. Bueno, eso relacionado con el título del libro. Ahora, el ciclo anterior lo dedicamos, sí, a las dos primeras partes del libro. La primera parte es la parte de introducción y tiene que ver con principios y conceptos elementales del libre comercio, del comercio. Y la segunda parte tiene que ver con lo que Rigoberto Stewart llamó concepciones erróneas del libre comercio, y ahí nos quedamos. Lo que vamos a ver en este ciclo es fundamentalmente la tercera parte del libro, efectos del comercio, comercio y riqueza, comercio y empleo, comercio y medio ambiente, comercio y paz, y la cuarta parte que tiene que ver con la política comercial, y ahí vamos a centrar la atención sobre todo en los tratados comerciales, en los famosos tratados comerciales, de los cuales México es el país en el mundo que más tratados de libre comercio tiene. Somos el país con más tratados de libre comercio en todo el mundo. Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de este ciclo del Círculo Bastiat, pero antes de empezar con ello, dado que están asistiendo por primera vez alumnos que no asistieron el ciclo pasado, creo que vale la pena hacer una introducción para que entendamos de qué estamos hablando. A ver, principios, sí, y conceptos. La parte 1, para recordar lo que escribe Stewart y lo que dijimos al respecto en el ciclo anterior. A ver, principios y conceptos. Vamos a empezar primero que nada por los conceptos y sobre todo por los dos conceptos fundamentales relacionados con el comercio entre personas de distinta nacionalidad. Y esos dos conceptos fundamentales son el concepto de librecambismo y el concepto de proteccionismo, ¿sí? ¿Qué es el librecambismo y qué es el proteccionismo? Bueno, ustedes recordarán que yo defino al librecambismo, ¿sí?, así es como se le conoce, es el concepto técnico, el libre comercio entre personas de distinta nacionalidad, como el arreglo institucional por el cual son los consumidores, comprando o dejando de comprar en el mercado, quienes deciden la composición, el qué y el monto, el cuánto de las importaciones. Así es como defino yo, sí, el librecambismo. Es el arreglo institucional. ¿Qué quiere decir esto de arreglo institucional? Son las reglas del juego. Recuerden ustedes que en el ámbito de la teoría económica, la palabra institución quiere decir reglas del juego. Entonces, cuando yo defino al librecambismo como el arreglo institucional por el cual son los consumidores, o vamos a personalizarlo, somos los consumidores comprando o dejando de comprar en el mercado, quienes decidimos la composición, qué y el monto, cuánto de las importaciones, lo que estoy diciendo es que el librecambismo, sí, supone unas reglas del juego tales
que se le permite a los consumidores, ¿sí?, comprar o dejar de comprar, ¿sí?, productos importados, para lo cual, pues esos productos importados deben de entrar al país, ¿sí? Esa es la definición correcta de librecambismo. En aquel país donde qué se importa y cuánto se importa lo deciden única y exclusivamente los consumidores, hay librecambismo. Oye, pero ¿cómo que lo decidimos los consumidores? Pues ¿en qué momento nos preguntaron? En el momento en el cual un producto importado está en un anaquel de un supermercado a disposición del consumidor, te están preguntando, ¿lo quieres o no lo quieres? Si lo tomas y te lo pagas y te lo llevas, pues estuvo muy claro que lo quisiste. Si lo ves, le das la vuelta, ves el precio, lees las indicaciones y lo regresas, pues está muy claro que no lo quisiste, ¿no? Ese es el librecambismo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la contraparte del librecambismo? El proteccionismo. Y el proteccionismo yo lo defino como el arreglo institucional por el cual es el gobierno, ¿sí?, quien decide tanto la composición, qué sí y qué no, de las importaciones, como el monto, en qué cantidad sí, lo que sí se puede importar, de las importaciones. Es decir, ahí hay algún grupo de burócratas que deciden qué se puede importar y eso que se puede, bueno, qué se puede importar y qué no se puede importar, y de lo que se puede importar, en qué cantidades se puede importar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del proteccionismo? Bueno, aquí lo interesante es que el nombre no deja lugar a dudas, ¿sí? A esto se le llama proteccionismo. Bueno, ¿y a quién se pretende proteger? ¿Y de qué se le pretende proteger? Bueno, pues es muy claro, ¿no? Si el gobierno prohíbe la importación de una determinada mercancía, está protegiendo a los productores nacionales. ¿Y de qué los está protegiendo? De la competencia que traen consigo esas importaciones. Y insisto, aquí sí no podemos decir que nos engañaron, que creíamos que era una cosa y resultó otra, porque el mismo nombre de este esquema está muy claro, proteccionismo. ¿A quién se pretende proteger? A los productores nacionales. ¿De qué se les pretende proteger? De la competencia que traen consigo las importaciones. ¿Y por qué habría de que protegerlos de la competencia que traen consigo las importaciones? Pues porque las importaciones que compiten con la producción nacional son una amenaza para los productores nacionales. Cualquier competidor en cualquier ámbito de la acción humana, ¿sí?, piensen ustedes en el deportivo, es una amenaza. ¿Sí? Messi todos los años es una amenaza para Cristiano, ¿sí?, con relación a este asunto del Balón de Oro, ¿no? Sí, son competencia, y al revés también, ¿eh? Nada más que hasta ahorita ha resultado más amenaza Messi para Cristiano que Cristiano para Messi, porque tengo entendido que van 5-3, ¿no? 5 balones a favor de Messi y nada más 3 a favor de Cristiano, ¿no? Pero claro, si esa amenaza, ¿sí?, ¿qué genera? Pues genera un motivo muy poderoso para volverse competitivo. Porque si no me vuelvo competitivo, me vas a sacar del mercado. Ahora, si yo no quiero volverme competitivo porque qué trabajo, qué flojera, voy a tener que volverme de entrada más productivo y hacer más con menos, reducir mis costos de producción para así poder volverme más competitivo y poder ofrecer a menor precio de lo que lo están ofreciendo los productores extranjeros cuyos productos estamos importando. ¿Qué opción puedo yo como productor nacional buscar? Pues que el gobierno me proteja de la competencia de las importaciones, y ahí surge precisamente el proteccionismo. Y a ver, vale la pena tener en cuenta lo siguiente: si aceptamos, cosa que es muy discutible, pero en fin, que el origen de la ciencia económica moderna lo encontramos en la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776, pues tenemos que reconocer, porque no hay manera de no reconocerlo, ¿sí?, de que la ciencia económica nace precisamente como una crítica al proteccionismo, porque en muy buena medida La riqueza de las naciones de Adam Smith, y me refiero obviamente al libro,
es una crítica al proteccionismo, ¿sí?, en particular y en general al mercantilismo que estaba vigente en épocas de Adam Smith. Y esto es interesante porque la ciencia económica nace precisamente como esa crítica al proteccionismo y al mercantilismo, ¿sí? Al proteccionismo y al mercantilismo. ¿Qué relación hay entre proteccionismo y mercantilismo? El proteccionismo es una parte del mercantilismo, o tal vez podríamos decir que el proteccionismo es la principal herramienta para lograr los objetivos del mercantilismo, que parte de lo que se conoce como la ilusión crisohedónica, que consiste en confundir la riqueza con el dinero. Es decir, alguien padece la ilusión crisohedónica si cree que la riqueza consiste en el dinero, ¿sí? Y precisamente ese es otro de los puntos que aclara, ¿sí?, desde mi punto de vista definitivamente, Adam Smith, ¿sí? Simple y sencillamente caigan en cuenta de cuál es el título completito de la obra. Es una investigación acerca de la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones. De la causa. ¿Cuál es la causa de la riqueza? ¿Cuál es la naturaleza de la riqueza? ¿En qué consiste realmente la riqueza? ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Smith? Que la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y que el dinero no es otra cosa más que el medio de intercambio de la riqueza, y en ese sentido es una herramienta maravillosa, ¿sí? Pero no pasa de ser una herramienta maravillosa, ¿eh? Como son maravillosas las herramientas, ¿no? Ustedes quieren clavar un clavo en esta pared, y si la única herramienta con la que cuentan es el pulgar, se la van a ver verdaderamente muy difícil. Si logran conseguir un martillo, pues se van a dar cuenta de que una herramienta puede ser algo verdaderamente maravilloso cuando lo que quieres es clavar un clavo en la pared, ¿no? Con un martillo se te facilitan muchísimo, muchísimo las cosas. Y a ver, nada más por si hubiera duda, y ya aparece, no llevamos ni 10 minutos y ya aparece mi personaje favorito, Robinson Crusoe, de que la riqueza consiste no en el dinero, sino en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Pensemos precisamente en Robinson Crusoe, ¿no? Imagínense a Robinson Crusoe, ¿sí?, náufrago, perdido en su isla, solo y su alma, con 100,000 millones de dólares. Se muere de hambre. Oye, pero ¿cómo se va a morir de hambre si tiene 100,000 millones de dólares? Sí, pero no tiene un triste McDonald's donde ir a comprar un McTrio para poder comer. Porque la riqueza consiste en la hamburguesa, las papas y el refresco, con lo cual satisfaces tu hambre y tu sed, no en los 100,000 millones de dólares. Se te muere de hambre, Robinson Crusoe. ¿Sí? Traspasas a Robinson Crusoe con todo y sus 100,000 millones de dólares a Manhattan, y es más o menos Carlos Slim multiplicado por 2. Pero no por los 100,000 millones de dólares, sino por la cantidad y calidad y variedad de bienes y servicios que estando en Manhattan puedes comprar con 100,000 millones de dólares, con 100,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, el primer problema con el mercantilismo, que tiene como principal herramienta el proteccionismo, es que los mercantilistas padecían esto que podríamos llamar la ilusión crisohedónica. La riqueza consiste en el dinero. En una época en la cual el dinero era oro y plata, estamos hablando siglos XV, XVI, XVII y hasta mediados del XVIII. En aquel entonces el dinero era oro y plata. Ahora bien, si la riqueza consiste en el dinero, entre más dinero haya en un país, más rico será ese país. Y desde el punto de vista del comercio internacional, ¿qué habría que hacer para lograr esa acumulación de dinero que en aquel entonces era oro y plata? Pues lo que habría que hacer era exportar lo más posible e importar lo menos posible, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué supone una exportación? Que del país hacia afuera, ¿sí?, van mercancías. Pero ¿qué es lo que viene de afuera hacia el país? Dinero con el que me pagaron esas mercancías. ¿Qué suponen las importaciones? Exactamente lo contrario. Importar supone que de fuera hacia adentro viene alguna mercancía y que de adentro hacia afuera sale dinero, ¿no? Entonces, si yo creo erróneamente, como creían los mercantilistas,
que la riqueza consiste en el dinero, ¿sí? Pues desde el punto de vista del llamado comercio internacional, lo que hay que buscar a toda costa es una balanza comercial superavitaria, que sea mucho más lo que exportemos que lo que importemos, porque eso quiere decir, ¿sí?, que es más el dinero que entra, ¿sí?, que el dinero que sale, dado que es más lo que estamos vendiéndole a los extranjeros que lo que les estamos comprando. ¿Y cuál es una buena manera de conseguir ese resultado superavitario en la balanza comercial? Pues simple y sencillamente prohibiendo las importaciones. Ahora, ojo, prohibiendo las importaciones para lograr ese superávit en la balanza comercial. Pero de paso, pues tú prohíbes las importaciones y de paso, aunque esa no haya sido tu intención, lo que estás haciendo es protegiendo al productor nacional de la competencia que traerían consigo las importaciones. Y de ahí el nombre, ¿no? Proteccionismo. Proteccionismo, ¿sí? Ahora, a ver, hoy en día podríamos hablar, así como por ejemplo se habla de un neoliberalismo, podríamos hablar de un neomercantilismo, ¿sí? ¿Por qué neo? Porque, a ver, el neomercantilismo del viejo mercantilismo, del mercantilismo original, ya desechó la ilusión crisoedónica. Pero hoy queda claro que la riqueza no consiste en dinero. La riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y miren, esto creo que lo mencioné en el ciclo pasado. En la misma mitología encontramos esta idea de que la riqueza consiste en los bienes y servicios, ¿sí?, y no en el dinero. Y me refiero al rey Midas. ¿Qué don le concedieron los dioses al rey Midas? Convertir en oro todo lo que tocaba. Hombre, si yo creo que la riqueza consiste en el oro, pues claro, quisiera ser el rey Midas, porque miren, nada más toco esta hoja y la convierto en oro, ya de entrada soy más rico. O simple y sencillamente pongo yo las manos sobre este escritorio y lo convierto en oro. Y si a mí se me fuera dado ese don, por favor no me vayan a saludar de mano porque me los convierto en estatuas de oro, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que tú ves, el rey Midas ve una manzana, toca la manzana porque se la quiere comer porque tiene hambre y se convirtió en una manzana de oro. A ver, cómete una manzana de oro. No, pues entonces que alguien le dé de comer en la boca, ¿sí? Pero en el momento en el cual la manzana toca los labios o la lengua o el paladar del rey Midas, se convierte en oro. Entonces, claro, puedes convertir absolutamente todo en oro, te vas a morir de hambre, te vas a morir de sed, ¿sí? Te subes a tu cama y un colchón así suavecito, mullido, etcétera, etcétera, se convierte en una piedra de oro, ¿no? Imagínense dormir sobre una cama de oro, por más cama dorada que sea, pues ha de ser terrible, ¿no? Y fíjense cómo ya desde la mitología está esta concepción, ¿no? A ver, ¿qué sucede si consideramos que la riqueza consiste en el dinero, sobre todo en aquella época en que el dinero era oro y plata, ¿no? Bueno, entonces, tenemos estos dos conceptos, librecambismo y proteccionismo, ¿sí? Librecambismo y proteccionismo. Y al proteccionismo tendríamos nosotros que hacerle dos objeciones. Una desde el punto de vista de la ética, y tiene que ver con la justicia, y otro desde el punto de vista de la economía, y tiene que ver con la eficacia. Y lo voy a plantear, el tema de la justicia, en los términos más claros de los que soy capaces. A ver, ¿ustedes le reconocen al gobierno el poder, consideran que ese es un poder legítimo, de prohibirles comprar lo que les dé la gana, donde les dé la gana? Ahora, a ver, comprar lo que a uno le dé la gana, donde le dé la gana, ¿es una actividad delictiva por su propia naturaleza? ¿Supone violar los derechos de alguien? ¿No? A ver, delictivas por su propia naturaleza son las conductas que violan derechos de terceros. Matar, estás violando el derecho a la vida. Secuestrar, estás violando el derecho a la libertad. Robar, estás violando el derecho a la propiedad. Pero si yo voy a China a comprar X y me lo traigo a México, o para no tener que ir yo a China, algún importador se tome el trabajo de traérmelo a mí y ponérmelo aquí en el mercado de la esquina, ¿los derechos de quién estoy violando? Absolutamente de nadie, ¿no?
absolutamente de nadie. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto el proteccionismo que le prohíbe a los consumidores de un país disponer de productos hechos en otro país es justo? Pues es terriblemente injusto. Es terriblemente injusto porque en el mejor de los casos, lo que el gobierno está haciendo es limitando tu libertad. Y la única limitación de la libertad que se justifica es cuando tú vas a utilizar tu libertad para dañar a terceros. Pero si yo le compro algún producto a algún chino, pues el derecho de quién estoy violando, a quién le estoy haciendo daño, ¿no? Entonces, jóvenes, está primero que nada el tema de la justicia. Y luego está el tema de la eficacia. Está el tema de la eficacia. ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a plantear también en los términos más sencillos posibles. Hay dos opciones con relación a los productores nacionales. Que sean lo más competitivos posibles o que sean lo menos competitivos posibles. Entendiendo por competitividad la capacidad para ofrecer lo que se produce al menor precio posible, con la mayor calidad posible y con el mejor servicio posible. A ver, de ustedes depende qué tipo de productores vamos a tener en México. Y hay de dos sopas, y ustedes ahorita tienen que elegir cuál de las dos. Que sean lo más competitivos posibles y que lo que produzcan nos los ofrezcan al menor precio posible, con la mayor calidad posible y el mejor servicio posible, o que sean lo menos competitivos posibles y que lo que producen nos los ofrezcan al mayor precio que estaríamos dispuestos a pagar, con el mínimo servicio, ¿sí?, a cambio del cual estaríamos dispuestos a pagar ese precio, y lo mismo en términos de calidad. ¿Cuál de las dos opciones eligen ustedes? Pues la primera, el que es más competitivo. Esto está clarísimo, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la única, y aquí me atrevo a decirlo así, la única manera de lograr que los productores nacionales se vuelvan los más competitivos posibles? Sujetándolos a la mayor competencia posible, para lo cual hay que permitir la entrada de importaciones. ¿Sí? Hay que permitir la entrada de importaciones. ¿Sí? Miren, creo que esto lo platiqué el ciclo pasado. Hace muchos años, en una clase estaba yo platicando este asunto del libre comercio y una muchacha nada más se negaba, no, el proteccionismo es lo bueno, la producción nacional, etcétera, etcétera. Hasta que un día, no sé qué argumento estaba yo utilizando a favor del libre comercio, que de pronto esta muchacha levanta la mano, inclusive se paró y dice, pero entonces lo que usted pretende, ¿sí?, con esto del libre comercio, es que los productores mexicanos se vuelvan lo más competitivos posibles. Eso es lo que usted pretende. Y me quedo viendo y le digo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Habría que pretender lo contrario? Y entonces como que le cayó el 20, ¿no? Habría que pretender lo contrario, que sean lo más incompetentes posibles. ¿Sí? Ustedes le reconocen al gobierno el poder de prohibirles comprar lo que les dé la gana, donde les dé la gana. Yo no. Ahora, les tiene muy sin cuidado lo que yo opine, ¿no? Pero de entrada, ¿no? Y segundo, ¿sí?, ¿cuál es la única, y insisto, aquí yo creo que sí es única, no hay otra manera, ¿sí?, de lograr, ¿sí?, que los productores se vuelvan lo más competitivos posibles, sujetándolos a la mayor competencia posible? ¿Sí? Es decir, el chiste es lograr la mayor competencia posible en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados de la economía. Bueno, ¿y eso cómo se logra? Muy sencillo. ¿Sí? El gobierno debe permitir que todo aquel nacional y extranjero, porque lo que importa es el grado de competencia, no la nacionalidad del competidor, que quiera participar, lo pueda hacer, en igualdad de circunstancias con los nacionales. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Bueno, dos conceptos: librecambismo, proteccionismo. ¿Cuáles son los resultados del libre comercio? Y en términos generales, del comercio. ¿Sí? Bueno, un mayor nivel de bienestar,
para los consumidores, ¿sí? Y si de libre comercio se trata, estamos ahí considerando las importaciones, pues incentivos reales para que los productores nacionales se vuelvan más competitivos. Y para que se vuelvan más competitivos, previamente tuvieron que haberse vuelto más productivos. Y miren, ya que estamos aquí hablando de conceptos, aunque estos dos conceptos, hasta donde yo recuerdo, no los menciona, al menos no así de claro, Stuart en su libro, vale la pena distinguir claramente entre productividad y competitividad y señalar cuál es la relación que hay entre los dos. A ver, yo defino a la productividad como la capacidad para hacer más con menos. O dicho de otra forma, como la capacidad para reducir costos de producción. Esa es la productividad. Y defino la competitividad como la capacidad para hacerlo, sobre todo en términos de precio, mejor que los demás, siendo que los demás son mi competencia, ¿no? Entonces, productividad es la capacidad para hacer más con menos, para reducir costos de producción. Y la competitividad es la capacidad para hacerlo, sobre todo en términos de precio, mejor que los demás, siendo que los demás son mi competencia, ¿sí? Mi competencia, ¿sí? Bueno, ¿qué relación hay entre productividad y competitividad? A ver, les voy a hacer esta pregunta. A un monopolista, alguien que no tiene competencia en el mercado, ¿le conviene volverse más productivo? Generalmente la respuesta es que no, pero la respuesta correcta es que sí, claro que sí. Esa es la única razón por la cual alguien quiere un monopolio, porque si se vuelve más productivo, él se queda con todas las ganancias, aumento de esa productividad. Déjenme ponerles un ejemplo. A ver, aquí tengo mis costos de producción, aquí está el precio al que vendo. Toda esta diferencia, para decirlo en términos rapidísimos, es mi ganancia. ¿Sí? Soy monopolio, no tengo competencia en el mercado, por lo cual no tengo que ganarle clientes absolutamente a nadie, ni tampoco tengo la amenaza de que alguien me vaya a quitar clientes a mí. ¿Sí? Reduzco mis costos de producción. La pregunta es, si soy monopolio y el producto se está vendiendo bien, ¿hay alguna razón por la cual yo debería de bajar el precio? No, absolutamente que no. ¿Para qué? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Reduzco mis costos de producción, me vuelvo más productivo, ¿y quién es el que se queda con todo ese aumento en la ganancia? El monopolista. Bueno, vamos a suponer que no hay gobierno, ¿no? Porque si el gobierno te cobra eso de impuestos, pues ya te fastidió, ¿no? ¿Sí? Pero ¿quién es el que se queda con toda la ganancia del aumento en la productividad? La empresa, el monopolista, sin ningún beneficio para quién, para el consumidor, que va a seguir pagando el mismo precio. Ahora, a ver, el caso contrario. Yo soy una empresa que tiene muchísima competencia en el mercado. Estoy amenazado por mis competidores. En una de esas me sacan del mercado. Aquí está mi precio, aquí está mi costo de producción. Si yo reduzco mi costo de producción, me vuelvo más productivo, tengo tela de dónde cortar para volverme más competitivo bajando el precio. Y aún así puedo mantener, inclusive incrementar mi ganancia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me motiva a mí a bajar el precio? El que tengo competencia, el que esa competencia es una amenaza, el que ya tengo ciertos indicios de que me están ganando clientes y yo tengo que reaccionar. Es más, por ejemplo, bajo mis costos de producción un 10%, puedo reducir mi precio un 5%, ahí me volví más competitivo en términos de precio y aún así aumentar mi ganancia en 5%. ¿Sí? Pero ¿qué se requiere para que los aumentos en la productividad o reducción en costos de producción se traduzcan en un menor precio para el consumidor? Que haya competencia. Que yo, oferente, tenga el incentivo para bajar el precio. ¿Y cuál es el único incentivo? Que tenga competencia. ¿Sí? Ahora, yo dije, soy monopolio y mi producto se está vendiendo bien. Ojo, el que un producto sea ofrecido de manera monopólica no quiere decir que el producto sea una porquería.
Es más, no puede ser una porquería, porque si es una porquería, ¿quién lo va a comprar? Porque, a ver, ¿qué es lo único que el monopolista, a ver, ¿cuál es el único abuso que el monopolista puede hacer con relación a los consumidores? Obligarlos a pagar un precio mayor del que pagarían si hubiera competencia. Pero a ver, un monopolista puede obligar a alguien a comprar el producto que le ofrece. No, claro que sí, ahí está Pemex. ¿Qué acaso no le compramos la gasolina? Sí. Pero a mí Pemex me obliga a comprarle la gasolina. No. Yo decido si le compro o no le compro gasolina. Ah, pero se la acabas comprando. Claro que sí, porque la opción de dejar guardado mi coche y empezar a moverme en microbús es peor que pagarle a Pemex un precio que muy probablemente esté por arriba del precio que podría cobrar si tuviera competencia. ¿Sí? Miren, ¿cuál es la libertad que los consumidores no tenemos frente al monopolio? A ver, perdón. ¿Cuál es la libertad que los consumidores sí tenemos frente a un monopolio? La libertad de decidir si le compro o no. Pero una vez que decidí que le voy a comprar, ya no tengo la libertad de elegir entre dos o más oferentes porque, dado que es monopolio, hay nada más un productor y nada más un oferente, ¿no? El monopolio elimina la libertad de elección del consumidor, pero no la libertad de decidir. Frente a Pemex, yo decido si cargo o no cargo mi coche de gasolina. Pero una vez que decidí que sí, pues ya no tengo libertad de elegir entre dos o más oferentes. Tengo libertad de elegir entre Magna y Premium, ¿no? Pero no entre dos o más oferentes. Las gasolinerías de Pemex o las gasolinerías de, llamen ustedes como quieran, esa libertad no la tenemos, ¿no? Esa libertad no la tenemos, ¿sí? Entonces está el tema, jóvenes, de la justicia, de la eficacia, ¿sí? Y eficacia en economía, por el lado de la oferta, significa ofrecer lo que se produce al menor precio posible, con la mayor calidad posible, la mejor calidad posible y el mejor servicio posible. Eso es lo que yo entiendo por eficacia por el lado de la oferta. Con un punto adicional que creo que vale mucho la pena considerar. A ver, cualquier empresa tiene como variables de competitividad, llamémosle así, el precio, la calidad y el servicio. Las empresas pueden competir vía precios, pueden competir vía calidad y pueden competir vía servicio. Pero de estas tres, precio, calidad y servicio, ¿cuál creen ustedes que es la variable más importante en términos de competitividad de una empresa? ¿Cuál es la más importante? El precio. Primero que nada, porque compiten entre sí productos de calidad similar. Si yo les digo, oigan muchachos, ayúdenme a decidir, porque miren, tengo que cambiar de coche, ya mi coche, nomás ya no, y estoy entre comprarme el Tsuru más austero que pueda yo encontrar en el mercado o el Mercedes-Benz más lujoso. A ver, ayúdenme a decidir. Híjole, qué encrucijada más sui generis, ¿no? Entre el Tsuru más austero, ¿sí?, que a lo mejor no llega a los 100,000 pesos, y el Mercedes-Benz más lujoso, que a lo mejor puede llegar al millón y medio de pesos, ¿no? A ver, el Mercedes-Benz más lujoso compite con el Tsuru más austero. No. El Mercedes-Benz más lujoso compite con el BMW más lujoso y con el Audi más lujoso, no con el Tsuru más austero. Compiten entre sí productos de calidad semejante. Una lata de Coca-Cola compite, ¿sí?, con el vino más maravilloso que ustedes puedan imaginar. ¿Sí? ¿No? Porque la calidad es totalmente distinta, ¿no? Sí. Una Coca compite con una Pepsi, pero no con el vino más maravilloso que ustedes puedan imaginar. Y en materia de servicio, que forma parte de la calidad, pues también las cosas son más o menos semejantes, ¿no? Son más o menos semejantes, de tal manera que la principal variable de competitividad es el precio. ¿Sí? La principal variable de competitividad es el precio. ¿Sí? Bueno,
Esto con relación a la introducción, principios, conceptos, librecambismo, proteccionismo, resultados del libre comercio, justicia y eficacia. La parte 2 tiene que ver con una serie de concepciones erróneas y desafortunadamente muy extendidas, relacionadas sobre todo con el comercio internacional, de las cuales quiero señalar lo siguiente. A ver, la primera pregunta. ¿Qué es más importante, importar o exportar? ¿Sí? Importar o exportar. ¿Sí? Si ustedes salen aquí afuera y a las 10 primeras personas que pasan le preguntan, oye, a ver, ¿qué es más importante, importar o exportar? ¿Cuál creen que va a ser la respuesta mayoritaria? Exportar. Yo no sé por qué, pero la gente dirá y dice exportar. ¿Sí? Ahora, a ver, pensémoslo bien. Con lo que exportamos, satisfacen sus necesidades los consumidores extranjeros. Con lo que importamos, satisfacemos nuestras necesidades nosotros. Y desde nuestro punto de vista, ¿qué es más importante? Que satisfagan los extranjeros sus necesidades o que nosotros, ¿sí?, seamos capaces de satisfacer las nuestras. Pues desde nuestro punto de vista, lo segundo, que nosotros seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la importación de bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, necesidades que pueden ser de producción, si importo, por ejemplo, materias primas, o importo maquinaria, o importo tecnología, pero que también pueden ser de consumo final, si importo productos de consumo final, ¿no? Por ejemplo, zapatos, ropa, etcétera, etcétera. La importación es el fin y la exportación es ¿qué? El medio. Y la exportación es el medio. Con toda la importancia que los medios tienen, hombre, decían los escolásticos, quien quiere los fines quiere los medios, sí, pero como medios. Como medios. Si yo pudiera obtener el fin sin tener que recurrir a los medios, ¿sí? Hombre, si yo pudiera correr un maratón en menos de 3 horas sin tener que entrenar todos los días durante un año, pues claro que lo haría, pero como eso no se puede, si quieres el fin, correr un maratón en menos de 3 horas, pues debes querer el medio que es párate todos los días a las 5 de la mañana para que a las 6 estés en los viveros, corriendo diario entre 10 y 15 kilómetros y los fines de semana le vas a tener que meter al doble. ¿Sí? Pero ojo, no confundamos a los medios con los fines. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo yo que la exportación es el medio para lograr el fin que es la importación? A ver, para entender esto, hagamos de lado el dinero, que no es más que el medio de intercambio de la riqueza. Y limitémonos al trueque. ¿Sí? Y si eliminamos el dinero y ponemos el ejemplo del trueque, nos queda muy claro, ¿sí?, cómo la exportación es el medio para lograr el fin que es importar. Y a ver, me voy a parar, ahorita que puedo, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo, ya más, algo más didáctico no se me ocurre. De aquel lado de la raya. Esa raya es la frontera. ¿Sí? Allá es Estados Unidos. Tú eres estadounidense, Johnny. De este lado es México, yo soy mexicano, Juan. ¿Sí? Bueno, ¿sí?, vamos a suponer esto. ¿Sí? Eso es lo que tú me estás ofreciendo y esto es lo que yo te estoy ofreciendo. Bueno, desde el punto de vista de Juan, el mexicano, ¿sí?, si yo hago esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Exportando. Estoy vendiendo desde México un producto hecho en México a un extranjero. ¿Estoy qué? Exportando. ¿Y tú qué estás haciendo? Bueno, yo estoy importando, ¿sí? Bueno, lo que para mí es exportación, para ti es importación y al revés. Ahora, a ver, a mí lo que me interesa es obtener la carpetita. Pero claro, le tengo que dar algo a cambio. No me la va a regalar, le tengo que dar algo a cambio. Entonces, a ver, tú me vas dando la carpetita. Tú estás exportando la carpetita y yo la estoy importando. El fin que yo busco es
obtener la carpetita con la cual voy a satisfacer la necesidad de apuntar todas las cosas que si no apuntara se me olvidarían. Pero la pregunta es, ¿tú no me vas a exigir que al tiempo que estés haciendo esto, yo esté haciendo esto? Pues claro que sí, porque no me la vas a regalar, ¿sí? Me la vas a vender a cambio de ¿qué? De la pluma, ¿sí? Entonces, a ver, para mí el fin que busco es obtener la carpetita. Pero ¿cuál es el medio que tengo que utilizar para poder obtenerla? Entregarle la pluma. Yo estoy importando, ¿sí? Pero la contraparte de eso necesaria es que la exportación. ¿Con qué pagué yo lo que importé? Con lo que exporté. ¿Con qué le pagué yo la carpetita? Con la pluma. Insisto, estoy recurriendo al trueque porque es clarísimo, ¿no? Es clarísimo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para mí la importación es el fin, porque yo con esta carpetita voy a satisfacer una necesidad. Pero ¿cuál es el medio que tengo que utilizar para lograr ese fin? Exportar la pluma. ¿Sí? Gracias, John, muy amable. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí hay una de estas falacias que se repiten una y otra vez. Lo importante es exportar. Por lo tanto, lo importante es vender. Por lo tanto, lo importante es ofrecer. Por lo tanto, lo importante es producir. Sí, pero como medio, no como fin. Porque al final de cuentas, sí, yo vendo para poder comprar. ¿Sí? Yo ofrezco para poder demandar. Yo produzco para poder consumir. A ver, ¿qué quiere decir eso de que usted produce para poder consumir? Bueno, voy a poner mi ejemplo. Yo vengo a la universidad, ofrezco un servicio educativo que es dar clases de economía. Si la universidad me contrata y doy mi clase, ¿qué es lo que estoy haciendo a la hora de dar la clase? Produciendo un servicio educativo, por el cual ustedes están dispuestos a pagarme. Me pagan una determinada cantidad de dinero y con esa determinada cantidad de dinero, saliendo de mi clase, voy a la tienda a comprar los bienes y servicios con los cuales voy a satisfacer mis necesidades. La producción, oferta y venta son el medio para lograr el consumo, la compra y la demanda. Y esto hay que tenerlo muy claro, no es al revés. No es al revés. ¿Sí? No es al revés. La producción es el medio, el consumo es el fin. La oferta es el medio, la demanda es el fin. ¿Sí? La venta es el medio y la compra es el fin. ¿Sí? Por una razón muy sencilla. ¿Cuál es la actividad económica terminal? Cosa que vamos a ver mañana en clase porque ahí nos quedamos. Consumir. Consumir. A ver, y para que quede claro, si un día de estos amaneciéramos total y definitivamente satisfechos, sin ninguna necesidad, gusto, deseo, capricho, total y definitivamente satisfechos, ¿tendría algún sentido seguir produciendo, seguir ofreciendo? ¿Cuál es la característica de alguien total y definitivamente satisfecho? Que precisamente por estar en esa condición no vuelve, ¿sí?, a demandar y a comprar ningún bien o servicio porque no le serviría absolutamente de nada. ¿Sí? Absolutamente de nada, ¿sí? Bueno, sí, lo importante es importar. Nada más que para poder importar, y aquí está el ejemplo de John y Juan, lo que tenemos que hacer es exportar. Porque al final de cuentas, las importaciones se pagan con las exportaciones. Esto quiere decir que las compras se pagan con las ventas. Y vuelvo a mi ejemplo, yo vengo y vendo una clase. Ustedes me la pagan y con el producto de esa venta puedo yo ir a la tienda a comprar los bienes y servicios que necesito. ¿Sí? Lo necesito. ¿Sí? Bueno, a ver, la visión popular, y creo que en esto coincidimos, la respuesta que nos daría cualquier persona allá afuera, es que lo importante es producir, ofrecer, vender, que ese es el fin, y por lo tanto lo importante es exportar, que supone producir, ofrecer y vender, nada más que para un extranjero.
y que entonces el objetivo es maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones. Y esta es la visión mercantilista basada en lo que comentaba yo hace rato, la ilusión crisoedónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero a ver, llevado este argumento al extremo, si lo importante es vender y no comprar, y nada más vendiéramos y no compráramos algo, pues acabamos muriéndonos de hambre. ¿Sí? Llévenlo al absurdo. Llévenlo al absurdo, ¿no? No, la visión correcta es que el fin es demandar, comprar y consumir. ¿Sí? Que el medio es producir, ofrecer y vender. Por lo tanto, las importaciones son el fin y las exportaciones son el medio. Y el objetivo no es maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones, sino maximizar las importaciones y minimizar, ojo, no eliminar, pero sí minimizar las importaciones. Y miren, cuando Rigoberto Stuart toca este tema, a ver, ¿cuál de las dos actividades es la importante, exportar o importar? Introduce un concepto que yo no recuerdo que esté en los libros de economía y mucho menos en los libros que tienen como tema principal el comercio internacional. Y este concepto es el que Rigoberto Stuart bautizó como consumo bruto. A mí el nombre no me gusta mucho porque realmente de lo que está hablando Rigoberto Stuart es de disponibilidad de bienes. Disponibilidad de bienes. Ahora, a ver, ¿por qué es importante esto? A ver, jóvenes, ¿de qué depende el nivel de bienestar de cada uno de ustedes? Y me refiero de entrada al bienestar material. Ya el bienestar psicológico es otro asunto, el bienestar material. ¿De qué depende? Bueno, primero que nada depende de la cantidad de bienes y servicios de los que disponga. La cantidad, ¿sí? No es el mismo nivel de bienestar el de aquella persona que dispone de un solo par de zapatos que de la persona que dispone de 3, 4, 5 pares de zapatos, ¿no? No es el mismo. Ahora ya 1,500 pares me parece un tanto cuanto excesivo, ¿no? Pero bueno, primero que nada de la cantidad. Segundo, de la calidad de los bienes y servicios de los que disponemos. La calidad, ¿sí? Y tercero, de la variedad. Nuestro nivel de bienestar depende de la cantidad, la calidad y la variedad de bienes y servicios de los que disponemos. ¿Y por qué la variedad es importante? Porque, a ver, vamos a suponer que alguno de ustedes dispone en cantidades prácticamente ilimitadas de la mejor agua potable del mundo. Hombre, no se va a morir de sed, pero sí se va a morir de hambre, porque no dispone de alimentos. Y en una de esas se muere de una pulmonía porque tampoco dispone de ropa con la cual abrigarse cuando el clima está así. Entonces, cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios es lo que determina el nivel de bienestar de una persona. A ver, este concepto de Rigoberto Stuart, que él le llama consumo bruto y que en realidad es disponibilidad de bienes, nos ayuda a entender mejor por qué lo importante es la importación y no la exportación. Y por qué lo que más conviene es tener un déficit en la balanza comercial y no un superávit. A ver, ¿qué quiere decir que una balanza comercial sea superavitaria? ¿Qué es más lo que exportamos que lo que importamos? Acorde con la respuesta, lo importante es exportar. ¿Qué quiere decir que tengamos una balanza comercial deficitaria? ¿Qué es más lo que importamos que lo que exportamos? Si ustedes salen acá afuera y le preguntan al primero que pase, oye, ¿cuál debería de ser el objetivo para un país como México en materia comercial? ¿Tener un superávit en su balanza comercial o un déficit? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta general? Superávit, porque de entrada la palabra superávit tiene una connotación positiva, es sobra, hay de más, mientras que déficit quiere decir falta, no, entonces mejor que eso sobre y no que fa falte, ¿no? ¿Sí? Pero a ver, ¿esto es verdad o no es verdad? Bueno, a ver, utilicemos este concepto de consumo bruto, ¿sí?
pero llamémosle, porque yo creo que aquí las palabras lo explican mejor, disponibilidad de bienes. Disponibilidad de bienes, ¿sí? A ver, ¿cómo podríamos nosotros calcular la disponibilidad de bienes de los ciudadanos de un país? Bueno, muy sencillo. Sería la producción de bienes y servicios que se realiza en el país, menos la exportación de esos bienes y servicios, que esos bienes y servicios exportados se van a ir a satisfacer las necesidades de los extranjeros, más las importaciones. ¿Sí? A ver. Esa sería la manera correcta de calcular qué cantidad de bienes y servicios disponemos en un país. Y vamos a ver cuáles son las tres posibilidades. A ver, vamos a suponer que producimos 1,000 pesos de bienes y servicios en México. 1,000 pesos. ¿Sí? Exportamos 100 e importamos 50. A ver, si yo exporto 100 e importo 50, tengo una balanza comercial superavitaria. Estoy exportando 100, importo nada más 50, tengo un superávit de 50. Bueno, desde el punto de vista de la balanza comercial, es superavitaria. Pero ¿qué pasa con la disponibilidad de bienes y servicios para los nacionales, que se calcula como la producción interna de bienes y servicios, 1,000, menos las exportaciones, 100, más las importaciones? Me queda 950. Si estos son los números, con un superávit en la balanza comercial, ¿sí?, la disponibilidad de bienes y servicios disminuye. Vámonos al caso contrario. Producimos 1,000 pesos de bienes y servicios. Exportamos 50 e importamos 100. Tenemos una balanza comercial que deficitaria. ¿Sí? Deficitaria ¿en cuánto? En 50. Oye, qué barbaridades, es una tragedia, una balanza comercial deficitaria. A ver, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la disponibilidad de bienes y servicios? A ver, produje 1,000. De esos 1,000, envié 50 al exterior, vía exportaciones, me quedan 950. A esos 950 que me quedan, hay que sumarles los 100 que importamos. 950 más 100, 1,050. Tenemos una mayor disponibilidad de bienes y servicios. ¿Y qué pasa si la balanza comercial está en equilibrio? Si exportamos 100 e importamos 100. Si exportamos 100 e importamos 100, nos quedamos con los 1,000 que produjimos originalmente. Bueno, desde el punto de vista de este concepto, disponibilidad de bienes, en materia de balanza comercial, ¿cuál es el objetivo deseable? Que sea deficitario. Claro, que sea más lo que importamos que lo que exportamos, porque eso le suma. Si es más lo que entra que lo que sale, pues adentro hay más. Así de la manera más sencilla posible, ¿no? Si es más lo que entra que lo que sale, adentro hay más. Y a ver, jóvenes, ¿por qué es importante que dispongamos de la mayor cantidad posible de bienes y servicios? Pues porque el problema económico de fondo es ¿cuál? La escasez. El hecho de que no todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera, y a las pruebas me remito. A ver, ¿quién de ustedes no tiene una necesidad, un gusto, un deseo o un capricho insatisfecho? Miren, el hecho de que estemos aquí quiere decir que alguna necesidad, gusto, deseo, capricho tenemos insatisfecho y que pretendemos satisfacerlo viniendo al Círculo Bastiat, porque si no, no entendemos qué rayos hacemos ahorita aquí. ¿Sí? Oye, y también Carlos Slim, ¿sí? También Carlos Slim, ¿sí? Porque tendrá muchísimo dinero, pero la cantidad de dinero no es infinita. Hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Y si el problema económico de fondo es la escasez, ¿cuál es una de las condiciones que se tiene que cumplir para que ese problema vaya disminuyendo? Pues que se disponga de la mayor cantidad posible de bienes y servicios. Ahora, claro, esa es una condición necesaria, más no suficiente. ¿Sí? Porque, a ver, vamos a tener el cuadro completo. Para reducir el problema de la escasez,
Sí. Por el lado de la oferta, lo que se requiere es que haya más y mejores bienes y servicios ofrecidos a un menor precio. Eso es lo que cualquier consumidor quiere, que en el mercado haya más y mejores bienes y servicios ofrecidos a un menor precio. Bueno, de acuerdo, esa es la condición que se tiene que cumplir por el lado de la oferta. Pero ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir por el lado de la demanda? Pues que el consumidor tenga ingresos suficientes para poder acceder a esos bienes y servicios. Porque por más bajo que sea el precio de esos bienes y servicios, si un consumidor no tiene ingresos, pues no va a poder acceder a esos bienes y servicios. Entonces, por el lado de la oferta, la condición que se tiene que cumplir para ir reduciendo el problema de la escasez, en el entendido de que nunca lo vamos a resolver del todo, es decir, nunca vamos a vivir en un mundo de abundancia, donde todo alcance para todos y en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Hombre, de que hemos ido, y me atrevo a decirlo en estos términos, reduciendo el problema de la escasez, sobre todo por el lado de la oferta, de manera espectacular, sí. Espectacular. Hombre, piensa en un momento en Adán y Eva. El problemita aquel de la manzana o la de por desobediente, se me van del paraíso a la tierra. Y aparecen Adán y Eva así en el mundo. ¿Qué hubieran dado esos dos por tener un Oxxo bien surtido? No digas un centro comercial, no, un Oxxo. Hombre, poder cenarte una sopita Maruchan, aunque deja mucho que desear, pero bueno, ahí está la sopita, le echas aguas, la metes al horno de microondas y ya está. ¿Sí? Piensen cuál era el grado de escasez que enfrentaron los primeros seres humanos en este planeta. Brutal. Lo único que había era recursos naturales, que en su estado natural sirven de muy poco, hay que transformarlos. Compárenlo con la situación que puede enfrentar hoy en día un consumidor con suficiente poder de compra en un centro comercial. Por eso digo yo que hemos sido capaces de ir solucionando este problema de escasez de manera, insisto, espectacular. Ahora, claro, el problema es que la solución no está nada más por el lado de la oferta, porque si allá hay más y mejores bienes y servicios ofrecidos a precios muy bajos, pero yo no tengo ingreso, hombre, pues como si no hubiera nada. Claro, hay que ver también el lado de la demanda, ¿sí? Que el consumidor tenga ingresos y que sus ingresos vayan aumentando, lo cual nos lleva al tema de la creación de empleos, la productividad del trabajo, etcétera, etcétera. Y aparte tendríamos que considerar, jóvenes, una tercera condición que tiene que ver con el dinero, que el dinero preserve su poder adquisitivo, es decir, que no haya inflación. Porque si yo soy capaz de generar ingresos, pero la inflación se come buena parte del poder adquisitivo de mis ingresos, pues en una de esas no solamente no avanzo, sino que retrocedo, ¿no? Entonces, fíjense, hay tres condiciones que se tienen que cumplir para ir reduciendo este problema de la escasez. Por el lado de la oferta, ¿sí? Que se produzcan y ofrezcan más y mejores bienes y servicios y que se ofrezcan al menor precio posible. Una condición necesarísima para que esto se logre es la mayor competencia posible por el lado de la oferta en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados de la economía. Por el lado de la demanda, la condición indispensable es que el consumidor tenga ingresos y lo ideal sería que al paso del tiempo fuera aumentando sus ingresos. Y por el lado del dinero, que es el medio de intercambio de la riqueza, pues que el dinero preserve su poder adquisitivo, es decir, que no haya inflación, ¿sí? Que no haya inflación. Y el hecho es, señores, que si nosotros tomamos en cuenta este concepto de Rigoberto Stewart de consumo bruto, que a mí me gusta llamarle disponibilidad de bienes, pues clarísimamente lo que conviene es una balanza comercial deficitaria, ¿sí? Que lo que entre sea más que lo que salga, porque eso nos permite tener más. Nada más que entonces llegamos a una pregunta muy interesante. A ver, en el ejemplo del trueque,
esta relación entre John y Juan, la exportación pagaba la importación. Con la pluma que yo le vendía a John, pagaba la carpetita que John me estaba vendiendo. Y ahí está clarísimo que con las exportaciones se pagan las importaciones. Pero si metemos el dinero, esa relación directa se puede romper. Porque, a ver, si yo digo que con las exportaciones se pagan las importaciones, ¿cómo es posible exportar 50 e importar 100? Porque, a ver, si yo digo las importaciones se pagan con las exportaciones, entonces necesariamente la balanza comercial tiene que estar siempre ¿en qué? En equilibrio. Porque si compro 50, si importo 50, tuve que haber exportado 50. Pero ¿qué supone una balanza comercial deficitaria? Que exporto 50 e importo 100. Entonces ahí las exportaciones no me alcanzaron para pagar las importaciones. Exporté 50, a ver, recibí por lo que vendí al extranjero $50, pero le compré a los extranjeros $100. ¿De dónde salieron los otros 50? De algún lugar tuvieron que haber salido, porque eso ya lo pagaste. No, pues, ay, cuando pueda te lo pago. No, eso lo tuviste que haber pagado, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a considerar cuáles son, por ejemplo, para un país como México, las fuentes de divisas. A ver, una divisa es cualquier moneda extranjera con relación a una moneda nacional. Cualquier moneda distinta al peso mexicano para nosotros es una divisa y para nosotros la divisa más importante es el dólar estadounidense, ¿sí? Vale. Si con los dólares que obtengo por haber exportado no me alcanzan para pagar lo que importé, de algún otro lado tuve que haber adquirido esos dólares. Exporté 50, importé 100, ¿sí? ¿De dónde saqué los otros $50 para poder pagar los 100 que importé? Porque eso lo tuve que haber pagado. Bueno, aquí vale la pena considerar cuáles son las fuentes de divisas de un país. A ver, ¿cuáles son las maneras que tenemos los mexicanos de adquirir dólares? La primera, exportando. Yo exporto y a cambio recibo dólares. Esa es una. Otra, las remesas, que son los dólares que los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos mandan a sus familiares en México y que rondan, dependiendo del año más o menos, 27,000, 28,000 millones de dólares al año. Esa es otra fuente de divisas al país. Otra. No, pero a ver, ¿cómo llegaron esos dólares al banco? La inversión extranjera. A ver, viene una empresa extranjera a abrir una nueva planta automotriz en Aguascalientes, ¿y qué dinero trae? Dólares, que aquí los tiene que cambiar a pesos. O la inversión extranjera también en cartera financiera, los dólares que vienen a entrar a la bolsa de valores, por ejemplo, a comprar acciones de empresas mexicanas. La inversión extranjera. Otra fuente de divisas, préstamos. Le pedimos dinero prestado a un banco estadounidense. ¿En qué moneda nos va a prestar? Dólares. Y una quinta, repatriación de capitales. A ver, vamos a suponer que yo hace 5 años, por las razones que ustedes gusten y manden, cambié 10 millones de pesos a dólares y me los llevé a Estados Unidos y los tengo invertidos en un banco. Y ahora hago exactamente lo contrario. Saco esos dólares, ¿sí? Los convierto a pesos y me los traigo a México. Eso es repatriación de capitales, ¿no? ¿Sí? Entonces, exportaciones aparte, de remesas, inversión extranjera, préstamos y repatriación de capitales, ¿cuál creen ustedes que debe ser la fuente de divisas, ¿sí?, para poder financiar el déficit en la balanza comercial? ¿Cuál creen ustedes que debería de ser? ¿Cuál es la ideal? Si ustedes tuvieran que escoger entre remesas, inversión extranjera, préstamos o repatriación de capitales, haciendo la inversión. Y sobre todo la inversión extranjera directa, que es la inversión que viene a abrir empresas, a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingresos, porque esos son dólares que hasta cierto punto llegaron para quedarse. ¿Sí? Ahora bien, para terminar este punto, a ver,
Si la única fuente de divisas, la única, fueran las exportaciones, ¿sería posible tener un déficit comercial? No, porque no tienes de dónde echar mano para cubrir esos 50 que te faltan. Y entonces, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Que el tipo de cambio se depreciaría. Y ese es el siguiente punto que toma Rigoberto Stuart, y déjenme tratarlo brevemente para ya tener la visión completa. A ver, supongamos que la única fuente de divisas para un país son las exportaciones. No les envían remesas, no hay inversión extranjera, nadie sale a pedir no prestado y tampoco hay repatriación de capitales. Y vamos a suponer que la balanza comercial de ese país es deficitaria. Bueno, a ver, que la balanza de ese país sea deficitaria quiere decir que las importaciones son mayores que las exportaciones, lo cual quiere decir que la salida de dólares por importaciones es mayor que la entrada de dólares por exportaciones, lo cual quiere decir que la demanda de dólares es mayor que la oferta de dólares. Si la demanda de dólares es mayor que la oferta de dólares, ¿qué va a pasar en el mercado cambiario? Va a haber escasez de dólares. Y si hay escasez de dólares, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? Va a aumentar. El peso se va a depreciar frente al dólar. Y si aumenta el precio del dólar en términos de pesos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Primero, en términos de dólares, se van a abaratar las exportaciones. En términos de dólares, se van a abaratar las exportaciones. A ver, imagínense un tipo de cambio de 10 pesos por dólar. Por cada dólar que un consumidor extranjero paga, recibe 10 pesos de mercancía mexicana. Se deprecia el peso frente al dólar y ahora el tipo de cambio ya no es 10-1, sino 15-1. Ahora, ¿qué sucede? Que ese consumidor extranjero, por cada dólar que paga, ahora recibe 15 pesos de mercancía mexicana. Recibe más. ¿Eso a quién le conviene? Al consumidor extranjero de productos mexicanos y a su contraparte, al productor y exportador mexicano de esos productos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, sí, con las importaciones? Exactamente lo contrario. ¿Sí? Se encarecen en términos de pesos y eso hace que las importaciones bajen. ¿Sí? ¿Por qué se encarecen en términos de pesos? A ver, un tipo de cambio de 10-1. ¿Sí? Yo, consumidor mexicano de productos extranjeros, por cada dólar de mercancía importada pagaba 10 pesos. Se deprecia el peso frente al dólar y el tipo de cambio se me va 15-1. Ahora, por cada dólar de mercancía importada tengo que pagar, ¿qué? 15 pesos, un 50% más. Entonces, fíjense, la depreciación, ¿sí?, del peso frente al dólar, ¿sí?, ceteris paribus, todo lo demás constante, ¿sí?, abarata en términos de dólares las exportaciones y por lo tanto las exportaciones suben. Ahí estoy aplicando la ley de ¿qué? De la oferta. Y se encarece en términos de peso las importaciones y por eso las importaciones bajan. Y si las exportaciones suben y las importaciones bajan, ¿qué pasa con el déficit en la balanza comercial? Se corrige. ¿Sí? Suponiendo que la única fuente de divisas sea el comercio exterior. ¿Y qué sucede si en vez de déficit tenemos superávit? Exactamente lo contrario. Que tengamos superávit quiere decir que las exportaciones son mayores que las importaciones, por lo tanto que la entrada de dólares producto de las exportaciones es mayor que la salida de dólares producto de las importaciones y por lo tanto que la oferta de dólares es mayor que la demanda de dólares. Hay una sobreoferta de dólares en el mercado y eso hace que el dólar se abarate en términos de pesos. El peso se aprecia frente al dólar.
Eso encarece en términos de dólares las exportaciones, que entonces bajan, y abarata en términos de pesos las importaciones, que entonces suben, y se corrige ¿qué? El superávit. ¿Sí? Miren, si la única fuente de divisas para un país fuera el comercio exterior, las exportaciones, este mecanismo, los movimientos en el precio del dólar, te llevarían al equilibrio del mercado. ¿Por qué un país como México, una y otra vez, tiene una balanza comercial deficitaria con el resto del mundo? Pues porque de algún otro lado, que no sean las exportaciones, sacamos la diferencia para poder pagar lo que importamos. ¿Y de dónde salen? Fundamentalmente de la inversión extranjera que viene al país y de las remesas. ¿No? Sí. Ahora, fíjense, aquí hay una cuestión interesante. Remesas aparte, si yo quiero tener un déficit en la balanza comercial, porque eso es lo que me permite una mayor disposición de bienes y servicios en el país, tengo que tener un país lo suficientemente seguro y confiable para que los inversionistas extranjeros inviertan en el país. Tengo que tener un país muy competitivo, entendida la competitividad del país como la capacidad que esa nación tiene de atraer, retener y multiplicar inversiones extranjeras, y sobre todo inversiones extranjeras directas, no dólares que vienen a comprar acciones de empresas mexicanas y en el momento en que suceda algo en el país, pues venden esas acciones, reciben pesos, con esos pesos van corriendo a la casa de cambio, piden dólares y se los llevan. No, inversiones directas. Que esos dólares vengan, por ejemplo, vuelvo con el ejemplo, para abrir una nueva planta armadora de Nissan en Aguascalientes, ¿no? Porque esos dólares es más difícil que se vayan, ¿no? Porque ya están ahí convertidos en tabiques, en máquinas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Y fíjense que esto de la competitividad también es el reto que enfrentamos para lograr que los salarios aumenten. Para lograr que los salarios aumenten. ¿Por qué? Porque, a ver, uno podría pensar que lo justo es que al trabajador se le remunere según sus necesidades. Hombre, eso sería lo ideal. ¿Se imaginan que a mí me pagaran según mis necesidades? Hombre, de un plumazo acabamos con la pobreza. Lo que pasa es que eso no se puede, ¿no? A ver, ¿ustedes estarían dispuestos a pagarle algo a alguien que es un perfecto inútil y no sabe hacer absolutamente nada? Oye, pero tiene muchísimas necesidades. Pues sí, pero con la pena de que a una persona no se le puede pagar según sus necesidades. Bueno, entonces vamos a pagarle según su productividad. Bueno, eso ya suena más lógico, ¿no? Sí, nada más que hay un pequeño problema. Y aquí los dejo picados para dentro de 15 días, sobre todo porque, bueno, ya faltan 5 minutos y tenemos que dejar el salón porque hay clases a las 4. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Esto, insisto, fue la parte de recordar lo que vimos de manera muy condensada el ciclo pasado, y ya dentro de 15 días empezamos con el tema de los efectos del comercio, primero que nada con el tema de comercio y riqueza, pero me comprometo a iniciar dentro de 15 días explicando este tema del salario, que ya lo dejé a medias. Muchísimas gracias.